Les parece que ya estoy grabando. Buenas tardes. Bien, tema que tenemos pendiente, que tenemos que abordar y que se ha venido postergando, pero bueno, vamos a revisarlo. Vamos a apoyarnos en esta presentación. Acuérdense que lo que requerimos del desarrollo de software que estamos realizando es estimar el tiempo, el esfuerzo, horas hombre, por ejemplo, para la realización de un proyecto, el costo, que es muy importante y que es algo que siempre le ha pegado al desarrollador de software, no saber cuánto vale su producto, en este caso una página web o una aplicación. Entonces, el tema central es estimación de tiempo, esfuerzo y costos en proyectos de software a través de la métrica de puntos de función. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué son los puntos de función? ¿Cuál es el nombre de nuestra materia? Métricas y estándares para el desarrollo de software. Bueno, pues los puntos de función es una métrica que permite traducir en un número el tamaño de la funcionalidad que brinda un producto de software desde el punto de vista del usuario, a través de una suma ponderada de las características del producto. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, es una métrica que nos va a ayudar a realizar estos cálculos, las horas hombre, el esfuerzo, lo que requerimos nosotros, toda la información para poder pedir en dinero lo que vale nuestro producto, nuestro desarrollo. ¿Cómo funcionan estos puntos de función? Los datos de partida necesarios para comenzar con el análisis de puntos de función, jóvenes, son los objetivos que se pretenden cubrir, necesidades y requerimientos del usuario, ¿sí? Que es algo que hicieron ya en su materia integradora pasada. Toda la información que tengan disponible acerca del sistema, también esto es muy importante. Cualquier objetivo específico que se pretenda para el nuevo sistema y las restricciones concretas que puedan existir, la interfaz gráfica del usuario que se desea, ¿sí? Y aquí entraría también otro tema importante como la experiencia de usuario, pero bueno, se ve eso más adelante. Las interfaces existentes con todos los sistemas y los modelos de datos físicos y o lógicos preliminares, ¿sí? Entonces, para poder yo calcular a través de esta técnica o métrica de puntos de función, necesito toda la información disponible de mi software, habida y por haber. Los pasos para la realización de un análisis de puntos de función son los siguientes, son 8 pasos. La planificación del conteo de puntos de función es el primero, la recolección de la información, el cálculo de factor de ajuste, el inventario de transacciones lógicas y de los ficheros lógicos, la clasificación de los componentes, la revisión de 14 características generales del sistema, la tabulación de resultados y la validación de los resultados. ¿Estamos de acuerdo? El paso 1, que nos habla de la planificación del conteo de puntos de función, nos dice esta diapositiva que el tamaño en puntos de función de una aplicación puede ser determinado justo después de concluir el proceso de especificación de requisitos, o sea, todavía no lo tengo desarrollado, pero ya tengo los requisitos, y a través de la experiencia que me da el desarrollo de software y utilizando, pues, de manera reiterativa este conteo de puntos de función, yo ya puedo tener la información a grandes rasgos, ¿no? Pero también nos dice esta diapositiva que se puede realizar antes de haberlo terminado completamente. El paso 2 que nos habla de la recogida de la información o la recolección de información. En este caso, el proceso de análisis de punto de función se aplica antes de finalizar la especificación total de los requisitos del software. Se dispone de la siguiente documentación o hay que disponer de la siguiente documentación que nos va a resultar bastante útil. Una es los objetivos del proyecto. Objetivo general, objetivos específicos. Vean la importancia ahora, jóvenes, de establecer o de realizar correctamente los objetivos, ¿sí? Toda la información que tengamos disponible y el diagrama del contexto del sistema. Aquí puede entrar, por ejemplo, un diagrama de casos de uso. Luego, en el paso 3, que es el cálculo del factor de ajuste, que está basado en 14 características que ahorita les voy a mostrar, generales de un sistema. Se debe de evaluar la funcionalidad general de la aplicación que se está midiendo. Cada característica tiene asociada una serie de cuestiones o preguntas acerca de la misma, cuya respuesta
ayuda a determinar su grado de importancia dentro del sistema en función. Lo que están viendo ustedes ahorita en pantalla es una tablita con 2 columnas. Del lado izquierdo están viendo el grado, del lado derecho la descripción. Nosotros lo que vamos a hacer es analizar nuestro sistema y ahorita a través de 14 características nosotros tenemos que darle, pues ahora sí que una evaluación del 0 al 5, donde el 0 obviamente representa que dicha situación no está presente o que no influye en mi sistema. Luego se desprende el 1, 2, 3, 4, ¿sí? Con las siguientes descripciones: influencia mínima, influencia moderada, influencia promedio, influencia significativa, hasta llegar al número 5, donde la influencia es fuerte de la característica que cumple mi sistema. Las 14 características son estas, muchachos, aquí las tienen, las menciono rápidamente. Comunicación de datos, tengo que verificar si mi sistema, si mi aplicación requiere de comunicación de datos. Una vez que lo analizo, entonces doy una calificación del 0 a 1. Aquí les estoy pasando de nuevo la diapositiva. Ahorita vamos a ver algunas preguntas y algunos ejemplos para que ustedes puedan entender mejor el uso de esta tabla. Procesamiento de datos distribuido es otra característica, el rendimiento, el uso de hardware existente, las transacciones, la entrada de datos interactiva, la eficiencia, actualizaciones online, complejidad de procesamiento, reusabilidad, facilidad de conversión e instalación, facilidad de operación, múltiples instalaciones y facilidad de mantenimiento. Este cuadro comparativo nos permite, de alguna manera, plantearnos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué necesidades de comunicación requiere el sistema? Haciéndonos o revisando la primera característica. ¿Qué necesidades de comunicación requiere el sistema para la transferencia o intercambio de información? Y viene un ejemplo. Si nosotros estamos desarrollando una aplicación para un banco donde se requieren numerosas transacciones monetarias, pues nuestra valoración, muchachos, va a ser obviamente de 5, ¿sí? Que es una influencia muy, muy fuerte o que está muy presente, ¿ok? Un ejemplo número 2 sería procesamiento de datos. Nos podemos hacer el siguiente cuestionamiento. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? ¿Cómo son manejados los datos distribuidos? Y luego viene un ejemplo. Dice un motor de búsqueda de datos de Internet, por ejemplo, donde el procesamiento está distribuido en decenas de máquinas, pues sí es muy importante, ¿sí? Entonces, aquí también nos ayudaría a ponerle un 5, que es una influencia muy fuerte. Y bueno, así con cada una de las características, si no existe en su aplicación, en su página web o en lo que hayan desarrollado, pues simple y sencillamente colocan un 0. Pero es importante lograr el conteo final de estas 14 características. El paso 4, muchachos, nos habla del inventario de transacciones lógicos y ficheros lógicos. En este paso, se necesita determinar cuáles son los componentes del sistema a medir de interés para el conteo de puntos de función. Esto se descompone los sistemas en componentes más pequeños, de tal manera que los usuarios, los desarrolladores y los administradores puedan entenderlos y analizarlos de mejor manera. Los sistemas están divididos en 5 componentes básicos. Todo sistema debe de tener entradas externas, salidas externas, consultas externas, ficheros lógicos internos y ficheros lógicos externos de interfaz. ¿Ok? Entonces, una vez que conocemos esto, pasamos al paso número 5. Dice la clasificación de componentes. Se trata de determinar la complejidad de cada componente, aunque esto es algo subjetivo. Para tratar de eliminar parte de esta subjetividad, se suelen formular preguntas concretas acerca de los componentes. Por ejemplo, ya descompuse mi sistema en estos componentes, en estos 5 componentes importantes. Y me puedo hacer la siguiente pregunta. En entradas externas, ¿necesitan las entradas externas acceder a más o a menos de 3 ficheros? Puedo hacerme esa pregunta. Ahí nosotros podemos responder si sí o no. Las salidas externas también. ¿Se necesitan las salidas externas acceder a más o a 4 ficheros? Consultas externas es la sumatoria total de las entradas externas y de las salidas externas. De los ficheros lógicos y de los ficheros externos de interfaz, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Están compuestos los ficheros de un solo tipo de registro o de más de un registro?
¿sí? Esto es para ayudarnos a saber la clasificación de los componentes de nuestro sistema, que al aporte nos va a decir si es un sistema complejo o no, ¿sale? Si aún así, muchachos, en el paso 5 no encontramos alguna respuesta satisfactoria a la clasificación de los componentes, una vez hecho realizado nuestras preguntas, podemos apoyarnos de lo siguiente. Es un diagrama de flujo con una pregunta. Dice, si todos o la mayoría de los ficheros contienen un solo tipo de registro, por ejemplo, si todos o la mayoría de los ficheros contienen un solo tipo de registro, entonces todo lo que se necesita saber si el fichero contiene más de 50 tipos de datos distintos. O sea, revisar si mi sistema, dentro de su desarrollo, de su codificación, tiene más de 50 tipos de datos, entonces se puede considerar que es un sistema complejo con una complejidad alta. En caso contrario, es un sistema de una complejidad baja. ¿Ok? Entonces, tenemos esto, la clasificación de los componentes, las preguntas que yo me puedo hacer para poder entender si mi sistema es de complejidad alta o complejidad baja. O hacerme esta pregunta. Mi sistema, mi aplicación, mi página web cuenta con más de 50 tipos de datos y así, entonces es un sistema de complejidad alta. Si no, es un sistema de complejidad baja. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, para el siguiente ejemplo, se considera que todas las funciones identificadas sean de complejidad media. Aquí por cuestiones de tiempo para la creación del video, ya les estoy diciendo que el sistema que se está poniendo como ejemplo es de complejidad media. ¿Estamos de acuerdo? El sistema requerido es el siguiente: registro de equipos de boxeo, registro de combates, buscar una fecha de combate, actualización de datos del equipo de boxeo, eliminar equipos de boxeo, que el sistema sea capaz de dar un listado de equipos, que sea capaz también de dar un reporte de los equipos registrados por rango de fechas y a participar en eventos nacionales, y también un reporte de combates. Ahí dice partidos, pero es un reporte de combates. Este es un sistema que se pretende crear para la Asociación de Boxeo del Estado de Durango, y eso es los requerimientos que se necesitan. Bien, lo que necesitamos ahora es colocar las características, las 14 características que son estas. Acá me voy a regresar de nuevo. Voy a analizar ese sistema a través de las 14 características y yo ya le di a través de mi tabla, que viene siendo esta, del 0 al 5, ya le di un valor a cada una de esas características y lo tengo en esta diapositiva, aquí. Por ejemplo, la comunicación de datos, una vez analizado las 14 características, para un servidor es un 4, el procesamiento distribuido es un 4, objetivos de rendimiento es 1, la configuración del equipamiento es 1, las tasas de transacciones son 3, la entrada de datos en línea son 5, la interfaz con el usuario es un 2, las actualizaciones en línea es 3, el procesamiento complejo 1, reusabilidad del código 1, facilidad de implementación 1, facilidad de operación 1, instalaciones múltiples 2 y facilidad de cambios. Esto es para calcular el factor de ajuste. Si se fijan en la parte de abajo, muchachos, aquí me da un 33. No es más que la sumatoria de todo esto. Una vez que yo he revisado a través de esta tabla, con estas preguntas y con esos ejemplos, todo lo que tiene que ver con mi sistema. Entonces yo llego que el factor de ajuste para este sistema que estoy poniendo de ejemplo es de 33. ¿Listos? Porque esta información la requerimos. Y una vez que hemos determinado la influencia de las características del sistema, ¿sí? Se utiliza la siguiente fórmula para obtener el BAF, ¿ok? ¿Qué es el BAF? Es el valor de ajuste o el valor, a ver, aquí lo tengo para no, ok, es el cálculo del factor de ajuste, ¿ok? Bien, así es. Entonces tenemos esta formulita. Esta fórmula nos dice que el cálculo del factor de ajuste va a ser igual a este número, que va a ser constante, 0.65 más 0.01 más la sumatoria, muchachos, de lo que acabo de realizar del factor de ajuste. Aquí viene una pequeña explicación en la pantalla. Dice, como vemos, el BAF o cálculo de factor de ajuste puede variar entre
Punto 65, si cada característica valiera cero, es decir, si cada una de estas características, por ejemplo, aquí fuera sin 0, 0, 0, 0, 0, pues obviamente nos daría como punto 65 lo que quedaría, ¿sí? Si la suma de las características no tiene ninguna influencia en el sistema y entre 1.35, que es lo máximo, si cada característica valiera 5, o sea, valiera el máximo, ¿sale? Es decir, si todas las características son esenciales para el sistema, ¿ok? Entonces, si se fijan, en nuestro estudio tiene un variado diferente, lo que queda es aplicar entonces la fórmula. Entonces el VAP, que es el cálculo del factor de ajuste, queda de la siguiente manera. El punto 65, que es una constante que no va a cambiar, y el punto 01 también es una constante por la sumatoria de los números que a mí me dieron, que es el 33. Acuérdense que por ahí se resuelve primero la multiplicación, en este caso 0.01 por 33 más 0.65, nos dice que el cálculo del factor o el factor de ajuste, el VAF, es de 0.97. Este dato es muy importante que nosotros lo conservemos. Entonces ya tengo calculado el VAF. Luego, dice, se definen funciones según su tipo y su complejidad. Estos valores están en la página oficial del IPUF. Esto ustedes lo pueden checar, que es una norma internacional de puntos de función. Esto ustedes lo pueden checar sin ningún problema. ¿Ok? Dijimos muchachos, que para que nuestro sistema era considerado medio, estos son valores que ya no cambian. Y si se fijan, son la complejidad o cómo se dividió nuestros sistemas, que son entradas y salidas externas, salidas externas, consultas externas, archivos lógicos internos, y el otro, que es archivo de interfaz externo, ¿ok? Dijimos al inicio de la presentación que íbamos a utilizar nuestro sistema se consideraba como medio, ¿ok? Entonces estos valores permanecen aquí. Y bueno, una vez que revisamos nuevamente nuestros sistemas a través de las características que ya mencionamos, yo puedo decir que las entradas externas para mí es 4, la salida externa es un 3. Si se fijan aquí, los valores prevalecen. La consulta externa no es muy importante, entonces considero que debe llevar un 1. El archivo lógico externo sí es importante, entonces llevamos un 4. Y el archivo de interfaz externo es un 0, ¿sale? Hacemos la multiplicación nada más, jóvenes. Miren, por ejemplo, 4 por 4 nos da un total de 16 puntos. 3 por 5 nos da 15 puntos. 1 por 4 es 4, 4 por 10 son 40 y nada más. Hacemos la suma. Por ejemplo, aquí tenemos 16 y 4 son 20, 35, 75 nos da un total de puntos. ¿Ok? Aquí está en el ejemplo. El registro de equipos de boxeo por estado, aquí está el puntaje que yo le estoy dando. El registro de combates es este. Sí, buscar el combate, aquí está el punto, la actualización de datos, aquí está el punto, y al final lo que yo acabo de hacer es sumar y me da que los puntos de función sin ajustar es de 75. Lo que hice fue sumar esta parte de aquí, ¿vale? Luego el paso 7 nos dice que hay que buscar la tabulación de los resultados. Si se fijan, aquí ya viene esta tabla en donde vamos a colocar la información que acabamos de obtener. Dice, para mostrar los resultados obtenidos en los pasos anteriores, se elabora una tabla donde se indiquen los tipos de componentes contabilizados en filas y la complejidad asociada a cada uno de ellos en columnas. Dijimos que nuestro sistema caía en esta parte, en este ejemplo va a ser medio, ¿sale? Lo que hicimos fue ya tener los puntos de valor de ajuste sin ajustar, que va a ser 75 aquí, y lo que viene siendo el VAF, que lo juntamos acá, que era 0.97, ¿se acuerdan? Bien, entonces ahí se colocan los valores y definimos, por ejemplo, aquí en esta parte va, los puntos de valor sin ajustar son 75, muchachos. El valor de ajuste es 0.97. Lo que buscamos es el total de puntos de función ajustados. Entonces desarrollamos pues la siguiente operación. Acuérdese, puntos de valor de función sin ajustado, aquí está, va a ser
el VAF ya sabemos qué es, entonces le ponemos la siguiente fórmula, va a ser 75, que esto ya lo hicimos, y esto es lo que hicimos del VAF. Entonces, nos dio el 97, podemos irnos hasta esta parte de aquí. 75 por punto 97, muchachos, ¿cuánto nos da? Nos debe de dar alrededor de 73, o el resultado correcto es 73.8. Lo redondeamos a 74. Estos son los puntos de función ajustado. Ya llegamos a esos puntos, son 74. ¿Ok? Ahora vamos a ver, una vez que ya hicimos ese análisis, vamos a ver la estimación del esfuerzo requerido. Por ejemplo, los puntos de función ajustado que nosotros estimamos es de 74. Nos dice, el objetivo ahora es estimar la cantidad de esfuerzo necesario para desarrollar la aplicación, ¿sale? Lo que estamos haciendo del boxeo. Este esfuerzo se mide en horas hombre, en meses hombre o en años hombre. Depende del sistema que estemos desarrollando. Los puntos de función, en cierto modo, son una medida subjetiva, ¿sí? Aquí ya llegué yo a ese resultado, que ya vimos cómo lo podemos obtener. La cantidad de horas hombre por punto de función es algo difícil e impreciso de valorar. En diferentes empresas lo manejan de formas diferentes. Esto es normal, lo contrario sería suponer que la productividad de todas las empresas de desarrollo de software sea igual, ¿no? Por eso les digo, cada empresa lo, lo calcula de forma diferente. Bien, lo que sigue dice, estimación indicativa de Ball al Park. Voy a estimar la duración del proyecto en meses, en este caso me va a dar en meses. ¿Cómo se realiza? Se realiza de la siguiente manera, miren. Esta es una fórmula, pueden encontrar diferentes formas de encontrar cuánto va a durar el proyecto o la realización del proyecto. Pero, por ejemplo, siguiendo esto de estimación de Ballpark, de Capper-Jones, que nos dice que esta es una ecuación para determinar el esfuerzo de desarrollo de un proyecto, pero cuando no se tiene información, ¿sale? Ya esta es una ecuación comprobada. Y fíjese lo que nos dice. Nos dice, el esfuerzo se va a calcular a través del tamaño de puntos de función, que ya lo tengo, que dijimos que era 74, ¿sí? Entre 150. El 150 va a ser una constante. Y se va a multiplicar, muchachos, nuevamente por el tamaño de puntos de función, pero elevado al 0.4. Si nosotros hacemos cuentas con nuestra calculadora, vamos a deducir que esta fórmula nos da como resultado 2.7. ¿Qué quiere decir? 2.7 meses. ¿Sale? 2.7 meses. Bueno, aquí, esto vuelvo a repetir. Esta es una estimación que se conoce como ballpark, pero ustedes pueden llegar a la estimación del esfuerzo dependiendo del informe que tengan o alguna otra aplicación para poder calcular el tiempo. ¿Sale? Lo que sigue ya son cálculos nada más y cuentas y números. Por ejemplo, vamos a calcular el presupuesto del proyecto. Si se toman en cuenta 35 horas de trabajo por semana, ¿por qué 35? Toda jornada laboral normal, muchachos, es de 8 horas diarias. La pregunta aquí es, ¿realmente trabajamos 8 horas diarias? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque luego a esas 8 horas tenemos que quitarles una hora de comida. Entonces, en realidad, y luego lo que están ahí platicando y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo en 35 horas por semana. ¿Ok? Bien, entonces, si nosotros trabajamos durante un mes y tenemos que 35 horas por semana, las multiplicamos por 4, me va a dar 140 horas trabajadas en un mes. ¿Estamos de acuerdo? Es cuestión de que ustedes vayan haciendo sus cálculos. Bueno, ya sé lo que trabajo en horas por mes. Trabajo 140 horas. Esos 140 horas los voy a multiplicar por lo que me dio, que son 2.7 meses. ¿Ok? Entonces multiplico por 2.7 y me va a dar 338 horas invertidas. Eso es lo que se tarda mi equipo de trabajo, por ejemplo, aquí en el ejemplo, en desarrollar en horas el sistema. Y luego aquí lo dice, miren, si colocamos 3 desarrolladores, será un promedio de 126 horas. ¿Cómo saqué ese resultado? Muy fácil. Divido 378 horas entre 3 y me da 126 horas. ¿Ok? Supongamos
que eso también puede cambiar dependiendo de la parte donde estemos, que como ustedes son todavía no ingenieros, sino estudiantes, supongamos que la hora de programación se las están pagando a 90 pesos, este, esto también cambia, porque también hay unos tabuladores, también eso quiero que lo consideren, muchachos. Hay unos tabuladores dependiendo del lenguaje de programación. Pero yo ya tengo el total de las horas invertidas. Yo sé que me voy a tardar 378 horas invertidas para desarrollar este proyecto. Lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por la hora según me estén pagando. En este caso, 378 y a mí me están pagando 90 pesos la hora, yo puedo deducir, si ustedes hacen esa pequeña multiplicación, que el sistema en total vale 34,020 pesos. Pero fíjense todo lo que desarrollamos, ¿sale? Esto es el cálculo de horas hombre presupuesto a través de la métrica de puntos de función. Chéquenlo, por favor, les voy a mandar más material porque se van a realizar unas actividades que se van a desprender de aquí. Gracias, jóvenes. Buena tarde.